En los antiguos tapices del firmamento, donde los dioses inscribieron la danza eterna de los signos, Géminis surge como una fuerza dual que porta en su esencia la chispa de la contradicción y la tempestad de la palabra. No es un signo de pasividad, sino un eco perpetuo del viento que ruge y silencia, que acaricia y arrasa. Provocar a Géminis es despertar a los gemelos que duermen en su pecho, uno amable, curioso y juguetón, y otro agudo, cortante y desbordante de una furia que no se expresa con violencia física, sino con la precisión mortal de la mente y el filo insobornable de la lengua. Quien intenta desafiar su ingenio no solo convoca a un individuo, sino a una legión de pensamientos que se multiplican con la rapidez del rayo. Géminis es Mercurio hecho carne, mensajero de dioses y portador de la verdad disfrazada de ironía, que lanza palabras como flechas incendiarias en medio de la batalla dialéctica. Sus adversarios, confiados en su fortaleza, suelen descubrir demasiado tarde que han sido derrotados no por la fuerza bruta, sino por la velocidad de un intelecto que se eleva y desciende con la agilidad de un halcón. El peligro de provocar a Géminis no radica únicamente en su capacidad de respuesta inmediata, sino en la forma en que se metamorfosea ante el conflicto. Un momento puede parecer ligero como una brisa, y al instante siguiente transformarse en tormenta eléctrica que sacude los cimientos de toda certeza. Este dominio de la versatilidad convierte a Géminis en un adversario impredecible, capaz de volverse aire en fuga o tornado destructor, según lo exija la intensidad del enfrentamiento. Las antiguas tradiciones lo sabían, no se debe tentar al guardián de las dos caras. En las leyendas sumerias se narraba que los hijos de los vientos gemelos podían desorientar ejércitos completos con sus voces múltiples, haciéndolos pelear entre sí hasta caer agotados. En la mitología griega, el resplandor de Cástor y Pólux fue símbolo de unión y desgarro, un recordatorio de que Géminis habita en la frontera entre la hermandad y la rivalidad. Despertar ese territorio es caminar por el filo de una espada que corta en ambas direcciones. Géminis no busca el enfrentamiento, pero si alguien osa retar su equilibrio, encontrará la batalla en el campo de las ideas. Allí no valen armaduras ni escudos, porque la ofensiva se libra en los dominios de la mente. Sus palabras no son simples sonidos, son relámpagos que iluminan lo oculto, son espejos que devuelven la verdad que muchos temen mirar. Provocar a un Géminis es, por tanto, poner en riesgo la propia máscara, porque desnudará las contradicciones ajenas con la misma facilidad con que cambia de tono, de postura, de argumento. Y en esa guerra, la velocidad es su aliada. Mientras otros signos se demoran en el fuego de la ira o en la terquedad de la tierra, Géminis es aire que no se deja atrapar. Su pensamiento corre como un río que se bifurca en 1000 direcciones, y cada una de ellas puede arrastrar consigo la lógica, la burla, la intuición o la observación más certera. El peligro no está en que grite, sino en que lo haga reír con sarcasmo, dejando al oponente desarmado, vencido por la ligereza que a la vez hiere como daga invisible. Hay grandeza en esa fuerza. Quien reconoce la magnitud de Géminis sabe que en su dualidad no hay debilidad, sino poder ancestral. Los que se acercan con respeto hallan en él a un aliado brillante, capaz de elevar, motivar y expandir horizontes con la rapidez de sus ideas. Pero quienes lo desafían sin comprenderlo, quienes lo subestiman, despiertan a un guerrero que no necesita espada, porque su arma es la mente y su victoria, inevitable. Así queda inscrito en los astros, nunca es sabio provocar a Géminis, porque hacerlo es tentar al viento, y ningún mortal ha vencido jamás al viento cuando éste decide rugir con toda su furia. Su energía es épica, su intelecto es un campo de batalla, y su espíritu, una tempestad que recuerda a todos que el aire, invisible y sutil, puede tanto sostener las alas del viajero como arrasar con todo aquello que se atreva a desafiarlo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el lenguaje eterno de los astros, Géminis se erige como un puente entre mundos, un signo que no solo transita entre la luz y la sombra, sino que custodia los secretos del tránsito mismo. Allí radica otro de los peligros que despierta cuando se lo provoca, la capacidad de abrir puertas invisibles. No se enfrenta únicamente con palabras, sino con su don innato de conectar planos distintos, de enlazar pensamientos que parecen distantes, de entretejer verdades escondidas. Provocar a Géminis es desafiar al guardián del umbral, al mensajero que no solo transmite, sino que transforma lo que toca. Su poder se alimenta de la multiplicidad. Mientras otros signos son una línea recta, Géminis es un laberinto que siempre encuentra nuevas salidas. En ese laberinto, el adversario corre el riesgo de perderse,
porque cada giro trae un argumento distinto, una mirada fresca, una paradoja desconcertante. No se lo puede acorralar, porque incluso en la aparente contradicción, halla la grieta por donde escapar y volver a atacar. Su peligro no es la rigidez, sino la flexibilidad ilimitada, la danza de la mente que se rehace en cada instante. El aire que lo rige es también símbolo de la voz que no calla. Géminis posee la música del verbo y la fuerza de la comunicación. Cuando se lo desafía, esa melodía se transforma en trueno. No necesita alzar la voz para hacerse escuchar, porque su energía resuena en la mente del otro como un eco que no se disipa. Lo que pronuncia se queda grabado, como si las estrellas mismas lo hubieran dictado, y esa permanencia puede convertirse en gloria o en tormento según la naturaleza del vínculo. Su peligro es eterno porque lo dicho no se borra, y sus palabras tienen la capacidad de marcar destinos. También mora en Géminis una fuerza infantil y arquetípica que, al ser provocada, puede mostrarse como un espejo cruel. Esa faceta juguetona que parece inocente se convierte en un recurso estratégico cuando se siente atacado. Puede reírse en medio del conflicto, puede desarmar la solemnidad de un enemigo con un comentario ligero, y al hacerlo, transforma la seriedad en ridículo. Esa capacidad de restarle peso a lo que otros consideran grave es un poder devastador, porque donde hay burla se debilita la autoridad, y donde hay ligereza se rompe la estructura del miedo. Provocar a Géminis es arriesgarse a ser convertido en motivo de juego, y no hay derrota más dolorosa que la que se envuelve en risa. En los senderos astrológicos también se reconoce que Géminis es signo mutable, hijo de las transiciones. Allí habita otro de sus peligros, su habilidad para abandonar sin mirar atrás. Si se lo hiere, si se lo empuja demasiado, no libra guerras largas ni se aferra a un conflicto interminable, simplemente desaparece, se disuelve como humo, se convierte en viento que no se puede retener. Y ese abandono es definitivo, pues no hay mayor castigo que la indiferencia de un ser que antes lo daba todo en movimiento, en conversación, en curiosidad. Provocar a Géminis puede ser también perderlo para siempre, y esa pérdida deja un vacío imposible de llenar. Su naturaleza dual no es solo símbolo de contraste, sino de visión múltiple. Donde otros ven un único camino, Géminis percibe bifurcaciones infinitas. Esa visión lo hace un estratega nato, alguien que puede adelantarse a los movimientos del otro porque contempla más escenarios de los que un solo corazón podría sostener. En la batalla del ingenio, siempre juega en más de un tablero. Mientras se le provoca en un frente, ya ha abierto otro flanco, y la mente que lo reta queda exhausta ante un enemigo que piensa en direcciones que nunca imaginó. En lo más profundo de su esencia late un fuego invisible, aunque no sea signo de fuego. Es el ardor de Mercurio, el planeta que lo gobierna, ese viajero incansable que recorre los cielos con velocidad divina. Allí está la raíz de su peligro, un espíritu que jamás descansa, que se renueva, que no se deja atrapar por la monotonía ni por el control de otros. Quien lo provoca se enfrenta a esa energía imparable que nunca se desgasta, que puede reinventar 1000 veces sus armas, sus razones, sus formas de estar en el mundo. Es un combate desigual, porque mientras otros se cansan, Géminis ya ha encontrado un nuevo motivo para seguir. En los relatos antiguos, se decía que el aire no podía ser poseído, que quienes intentaban atraparlo en sus manos terminaban sofocados por su propio esfuerzo. Así es Géminis cuando es provocado, un recordatorio de que hay fuerzas que no se pueden controlar, que no se doblegan ni se someten. Su esencia no está hecha para la sumisión, sino para la expansión infinita. La épica de Géminis no es la del guerrero con espada ni la del conquistador de tierras, sino la del mensajero que corre más rápido que el sol, la del sabio que convierte la contradicción en sabiduría, la del alma que demuestra que la verdadera fuerza no siempre se mide en músculos o en sangre derramada, sino en la claridad del pensamiento, en la velocidad del espíritu, en la luz que brilla en medio de la tormenta. Provocarlo es despertar a esa grandeza, es enfrentarse con una tempestad que no destruye con fuego, sino con el poder inmortal del aire que nunca cesa de moverse. Y en ese movimiento eterno, Géminis se alza como lección y advertencia: quien juega con el viento, debe estar dispuesto a ser arrastrado por él. En los cielos donde la rueda zodiacal gira eternamente, Géminis no es solo un signo mutable de aire, es un puente viviente entre lo humano y lo divino. Allí donde los demás buscan certezas, él abraza lo transitorio, lo cambiante, lo múltiple. En esta naturaleza de constante movimiento se esconde otro peligro al provocarlo, su maestría en adaptarse a todo lo que intente someterlo. No se lo puede arrinconar, porque su espíritu es como el aire mismo, capaz de colarse por rendijas, de elevarse en espiral, de arremolinarse y volverse huracán.
La memoria astrológica guarda que Géminis porta en sí no solo la dualidad, sino la multiplicidad del pensamiento humano. Cada vez que se lo reta, cada vez que alguien busca encadenarlo, despierta en su interior no dos voces, sino un coro de miles, todas dispuestas a debatir, a cuestionar, a desarmar cualquier ataque. Esa pluralidad lo convierte en un campo de resonancias donde las ideas no mueren, sino que se multiplican. Provocarlo es entrar en un laberinto de espejos donde cada palabra lanzada contra él regresa transformada, amplificada, imposible de detener. También es necesario comprender que en Géminis vive el espíritu del mensajero que conecta a los dioses con los mortales. No es solo ingenio, no es solo palabra, es el portador de símbolos, el tejedor de significados, el arquitecto de puentes invisibles entre mundos. Quien lo provoca despierta en él la potencia de esa conexión, y puede encontrarse enfrentado a verdades que no estaba preparado para escuchar. Porque Géminis, al ser tocado en lo profundo, puede volverse espejo de las verdades ocultas del otro, revelando lo que éste mismo ha intentado negar. Su energía no se limita al intelecto, también recorre el cuerpo como nervio vivo, como chispa eléctrica. Mercurio, su regente, le da la velocidad de la sinapsis, la inmediatez de la intuición, la rapidez de lo que no necesita preparación porque ya está vibrando en él. En una confrontación, esa electricidad lo vuelve intocable. Antes de que el golpe llegue, ya ha esquivado. Antes de que la acusación se complete, ya ha respondido. Ese movimiento constante hace de Géminis un adversario que nunca está quieto en el mismo lugar donde se lo buscó atacar. Hay en su esencia un dominio sobre la paradoja que pocos pueden comprender. Géminis puede estar de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo, puede sostener lo opuesto y lo complementario sin desgarrarse. Este don, que a otros confunde, se convierte en un arma cuando es provocado, porque lo que parecía una contradicción se revela como una estrategia. Sus adversarios buscan la coherencia lineal, mientras él ya se ha elevado a un plano donde la lógica es más amplia, donde el cambio constante no es debilidad, sino fortaleza infinita. El peligro de despertar su furia no es visible como un fuego que arde, sino como un viento frío que corta, como un aire invisible que rodea y sofoca. Géminis puede retirarse y dejar tras de sí un vacío helado, la sensación de haber quedado en silencio tras perder su voz, porque allí donde él retira su energía, queda un abismo. Y ese abismo es prueba de que su presencia no era ligera, sino vital, pues sostenía con su palabra y su curiosidad una corriente de vida que, al desaparecer, revela cuán esencial era. En el lenguaje heroico de los astros, Géminis representa la movilidad del viajero que nunca se detiene, que conoce todas las sendas porque las ha transitado en su espíritu. Cuando se le provoca, invoca esa energía nómada, esa capacidad de ir más allá del límite del otro. No pelea en un único campo de batalla, porque su terreno es ilimitado, es todo espacio donde el aire fluya. No puede ser contenido ni en la tierra ni en el fuego, porque su esencia trasciende. Incluso en lo emocional, Géminis guarda armas sutiles. No se hunde en la pesadez del rencor, no queda atrapado en resentimientos perpetuos. Su peligro reside en que se eleva por encima de ellos con rapidez, y desde esa altura observa al otro con una distancia que desarma. Provocar a Géminis es arriesgarse a quedar reducido a un recuerdo ligero, a un punto más en el horizonte de alguien que ya ha seguido adelante. Y esa capacidad de soltar, de no encadenarse a la oscuridad, es una forma de victoria que confunde a quienes esperaban lucha eterna. En los relatos épicos del alma humana, Géminis es prueba de que la fuerza no siempre se expresa en dureza, sino en flexibilidad, que el poder no siempre se impone con peso, sino con ligereza que atraviesa todas las barreras. Quien lo provoca despierta no solo a un adversario, sino a un maestro de lo invisible, a un héroe que vence sin armas tangibles, a un espíritu que demuestra que la mayor grandeza está en el movimiento perpetuo de la mente y en la eternidad del aire que nunca muere. Así, el peligro de provocar a Géminis se inscribe en las estrellas como advertencia sagrada, no se reta al viento sin estar dispuesto a ser arrastrado, no se enfrenta al mensajero sin aceptar la verdad que porta, no se subestima a quien contiene en sí la fuerza de lo múltiple. Su esencia es canto de eternidad, y cuando despierta en batalla, lo hace con la misma grandeza de los cielos que lo engendraron. Géminis encarna el susurro perpetuo de los cielos que nunca cesa de fluir. En su esencia reside un misterio que va más allá de la palabra rápida y del ingenio cortante, es el signo que guarda la vibración misma del lenguaje, no solo hablado, sino también escrito, simbólico y oculto. Su conexión con Mercurio le otorga el poder de ser intérprete de los signos invisibles, traductor de los códigos que el universo deposita en lo cotidiano.
Cuando se lo provoca, despierta esta faceta oracular, y lo que parecía un simple intercambio de frases se convierte en revelación. Sus palabras pueden desnudar secretos enterrados, arrojar luz sobre lo que el otro hubiera preferido ocultar, y en esa exposición radica un peligro mucho más profundo que la burla o la ironía, el peligro de ser visto en la totalidad del ser, sin máscaras. También habita en Géminis una dimensión ligada a la velocidad del tiempo. Mientras otros signos caminan, él vuela. Tiene la capacidad de abarcar varios momentos a la vez, de recordar y anticipar en la misma respiración. Provocarlo es enfrentarse a alguien que puede traer el pasado al presente con exactitud quirúrgica, y a la vez, proyectar futuros posibles con visión aguda. No pelea con un solo instante, sino con una línea completa de tiempo que manipula a voluntad. Su peligro se asienta en esa maestría sobre la simultaneidad. Quien lo desafía se ve atrapado en una red donde el error del ayer y la debilidad del mañana se entrelazan en contra suya. La mutabilidad que lo define no solo es adaptabilidad, es también una prueba de su poder de metamorfosis interna. Géminis es un signo que sabe transformarse en 1000 rostros distintos, no para engañar, sino para mostrar que la identidad nunca es fija, que la vida es una obra de constante cambio. Cuando se lo provoca, esa multiplicidad se convierte en estrategia. Puede mostrarse ligero para desarmar, frío para intimidar, apasionado para confundir. Ningún adversario sabe con qué rostro se encontrará, porque en el instante mismo en que cree reconocerlo, ya se ha convertido en otra cosa. La inestabilidad, tan temida por otros, es en él un arma sagrada. Su dominio no se restringe a la mente. El cuerpo de Géminis es también extensión de su energía mercurial, rápido en los gestos, inquieto en los movimientos, imprevisible como el vuelo de los pájaros. Esa energía corporal le da un magnetismo especial cuando entra en conflicto, porque incluso sin hablar, transmite tensión, ironía o desafío con la simple presencia. Provocarlo no solo despierta sus palabras, despierta un aura eléctrica que cambia la atmósfera de un lugar. Su peligro no siempre se escucha, también se siente en la piel, como el viento cargado de tormenta antes de la lluvia. En el tejido simbólico de los astros, Géminis representa también el puente entre la infancia y la adultez, el espíritu que no deja morir la frescura del niño, pero que tampoco ignora la responsabilidad del adulto. Esa mezcla lo convierte en un adversario desconcertante, porque puede recurrir a la inocencia desarmante de una mirada ingenua o a la severidad del juez que no perdona contradicciones. Provocarlo es despertar esas dos fuerzas en simultáneo, recibir de golpe la ternura que desarma y la seriedad que aplasta. Su dualidad no es un capricho, es un mecanismo de supervivencia y de poder. El viento de Géminis no solo arrasa, también guía. En su aparente volatilidad hay un impulso hacia la exploración que lo vuelve maestro de horizontes. Cuando se lo desafía, no se limita a resistir, invita sin proponérselo a cruzar límites, a salir de la zona de seguridad, a enfrentarse a lo desconocido. Su peligro se transforma así en grandeza, porque quienes lo retan terminan descubriendo que el combate con Géminis es también una iniciación, obliga a pensar más rápido, a cuestionar más profundamente, a expandir la conciencia más allá de lo habitual. En las epopeyas no se lo narra como al héroe armado que derriba enemigos con su espada, sino como al mensajero inmortal que siempre sobrevive, que atraviesa campos de batalla llevando consigo la chispa de la vida misma. Géminis no conquista territorios físicos, conquista mentes y corazones, los transforma sin que lo noten, los eleva o los desnuda. Esa es la raíz de su peligro, no se lo enfrenta afuera, sino adentro, porque al provocarlo uno se encuentra con los propios pensamientos reflejados en el espejo de su intelecto. La épica de Géminis está escrita en los cielos como advertencia y como enseñanza. Nunca debe subestimarse la ligereza, porque lo que parece leve como el viento es en realidad lo más duradero, lo que todo lo penetra, lo que nada puede detener. Provocar a Géminis es, en última instancia, desafiar al aire mismo, la sustancia invisible sin la cual nada respira ni se sostiene. Y ningún guerrero, por grande que sea, ha vencido jamás al aire, porque el aire no lucha en un solo campo, lo invade todo, se renueva siempre y cuando más se lo ataca, más se expande en infinitas direcciones. Así, el signo de los gemelos permanece como recordatorio eterno de que el verdadero poder no está en la fuerza que oprime, sino en la energía que fluye, que inspira, que se mueve más allá de toda frontera. Géminis es tempestad y brisa, es verbo y silencio, es reflejo y desvelamiento. Y quien intente desafiarlo sin comprender su grandeza, acabará enfrentándose a lo infinito. En los corredores ocultos de la tradición astrológica, Géminis no solo es aire mutable ni la chispa mercurial que lo impulsa a moverse entre mundos,
también es guardián de la multiplicidad de almas que conviven en cada ser humano. Su dualidad no se limita a mostrar dos rostros, sino a encarnar el eco de innumerables voces interiores. Cuando es provocado, despierta esa coralidad interior y se convierte en portavoz de dimensiones que no se perciben a simple vista. En ese despertar se manifiesta un peligro ancestral, porque quien lo desafía no enfrenta a una sola voluntad, sino a un ejército de perspectivas, todas vivas y dispuestas a actuar con rapidez. Hay un aspecto poco explorado en su naturaleza, su vínculo con el soplo vital. Como signo de aire, representa la respiración, la entrada y salida del aliento que mantiene la existencia. Al provocarlo, se toca también esa dimensión invisible que sostiene el ritmo de la vida. Es como interrumpir un ciclo sagrado, el de inspirar y exhalar. Por ello, sus respuestas pueden sentirse como un corte abrupto, como un aire que falta o como un viento huracanado que inunda todo. Este vínculo con el aliento lo hace custodio del prana, de la energía vital, y allí radica una grandeza que no se puede ignorar. En su interior habita la magia del cambio de perspectiva, una habilidad que le permite transformar lo insignificante en grandioso y lo complejo en simple. Cuando es provocado, esa magia se vuelve un arma de claridad punzante. Puede reducir un argumento largo a una contradicción desnuda, puede volver la estructura más sólida en arena con una observación precisa. En ese poder de síntesis, en esa manera de desarmar lo enredado con aparente facilidad, está otro de sus peligros, porque lo que parecía inquebrantable ante sus ojos se revela frágil, efímero, inconsistente. La relación de Géminis con las encrucijadas es también esencial. Es el signo que se ubica siempre en los cruces de caminos, el que sostiene la llave de las decisiones que abren destinos. Provocarlo es invocar la fuerza de las bifurcaciones, de los giros inesperados. Nadie que lo confronte puede estar seguro de cuál será la dirección que tomará el encuentro, porque Géminis domina los senderos ocultos, aquellos que otros no ven. Así, un adversario cree estar conduciendo el enfrentamiento y descubre, demasiado tarde, que ya ha sido guiado hacia un desenlace escrito por la mano invisible del aire. Existe además una relación sagrada entre Géminis y la juventud eterna del espíritu. Su esencia está marcada por la frescura de lo nuevo, por la chispa que siempre busca reinventarse. Cuando se lo desafía, esa energía juvenil se convierte en resistencia, porque mientras otros signos se desgastan en la pesadez del conflicto, él se renueva en él. El peligro de provocarlo es encontrarse ante alguien que nunca se cansa, que convierte la confrontación en juego, que transforma la lucha en terreno fértil para su propia expansión. No se agota porque su raíz es la curiosidad, y la curiosidad es infinita. Su relación con el caos también es significativa. Géminis no teme al desorden, lo comprende como campo de posibilidades. Cuando se le intenta imponer control o rigidez, despierta en él la capacidad de sumergirse en el caos y salir fortalecido. Este dominio sobre lo incierto es otra de sus armas ocultas, no necesita un terreno estable para pelear, porque puede moverse en el torbellino y encontrar en él su fuerza. Quien lo provoca desde la rigidez termina desarmado, porque Géminis convierte la incertidumbre en aliada y la inestabilidad en trono. El poder de lo efímero también le pertenece. Su aparente ligereza no es vacío, es la fuerza de lo transitorio que siempre regresa bajo nuevas formas. Provocarlo es enfrentar la eternidad del instante, esa capacidad de darle valor a lo momentáneo y convertirlo en revelación. Nadie puede atraparlo porque nunca es el mismo de un momento a otro, y ese constante renacer es su victoria. En los relatos heroicos del alma, Géminis aparece como el guerrero de las palabras invisibles, el viajero incansable que recorre dimensiones con su mente. No porta armaduras de hierro, sino alas que lo sostienen sobre la tierra y lo llevan siempre más alto. Cuando es provocado, esas alas se despliegan y lo elevan por encima de la disputa. Desde esa altura, observa y responde con la claridad de quien ha visto más allá del horizonte. La advertencia que dejan las estrellas es clara, el aire nunca se deja someter, el mensajero nunca se detiene, el guardián de las encrucijadas nunca muestra todos sus caminos. Géminis encarna la promesa de lo infinito en movimiento, y quien lo desafía termina aprendiendo, aunque sea a través del desconcierto, que el verdadero poder no está en la fuerza que oprime, sino en la inteligencia que se transforma, en la ligereza que se eleva, en la palabra que perdura más allá del eco. Por eso su esencia es épica, porque demuestra que el cambio no es debilidad, sino destino, que la multiplicidad no es caos, sino riqueza, que el aire, invisible y eterno, no se conquista jamás, pero puede inspirar a quienes se atreven a caminar a su lado. Provocarlo es despertar esa lección, y solo los sabios comprenden que en ese despertar no hay derrota,
sino iniciación hacia lo ilimitado. En la gran sinfonía celeste, Géminis no solo es aire que se transforma, tampoco es únicamente verbo y pensamiento, es también guardián del movimiento invisible de la información, del conocimiento que viaja más rápido que la luz entre los seres. Allí radica un aspecto muchas veces ignorado, su capacidad de captar lo intangible, de leer entre líneas, de escuchar lo que no fue dicho. Cuando se lo provoca, despierta esta facultad y convierte el silencio en evidencia, descubre el mensaje oculto en los gestos y revela lo que el otro intentaba encubrir. Este don lo vuelve temible, porque no lucha contra lo aparente, sino contra lo velado, y en ese terreno casi nadie puede superarlo. Géminis está vinculado también a la frontera entre lo racional y lo mágico. Es el signo que transita con soltura tanto en la claridad de la lógica como en los caminos sinuosos de la intuición. Provocarlo significa enfrentarse a un ser que puede debatir con argumentos afilados y, en el mismo instante, recurrir a presentimientos que parecen adivinación. Esta unión de mente y presagio lo vuelve una figura épica, un héroe que combina ciencia y misterio, aire que viaja tanto en lo visible como en lo invisible. Su peligro no reside en la violencia, sino en la amplitud de su campo de acción. Nadie puede abarcar lo que se extiende en dos mundos a la vez. En su naturaleza mutante se esconde otro aspecto, la capacidad de multiplicarse en roles y funciones según lo exige la vida. Géminis es actor cósmico, maestro de disfraces, y este don no es simple juego teatral, sino estrategia profunda de supervivencia. Al ser provocado, puede adoptar una forma que el adversario no esperaba, convertirse en algo que descoloca, volverse reflejo, sombra, guía o espectro. Cada transformación es una manera de escapar y de contraatacar, y quien intenta atraparlo descubre que lucha contra una figura que se deshace en el aire y reaparece renovada. El vínculo de Géminis con los viajes cortos y con el tránsito entre lugares revela otra de sus fuerzas ocultas. Es signo del movimiento perpetuo, de la migración, de la curiosidad que lo impulsa a no permanecer demasiado tiempo en un mismo sitio. Cuando se lo desafía, esa energía viajera se manifiesta como imposibilidad de ser detenido. Puede huir del conflicto y regresar desde otro ángulo inesperado, puede dejar atrás lo que otros consideran imprescindible y renacer en un nuevo escenario con idéntica vitalidad. El peligro de provocarlo está en que no se lo puede retener en el terreno elegido, él cambia las coordenadas y obliga al otro a moverse fuera de su zona de control. Existe también una dimensión espiritual poco mencionada, su conexión con la hermandad universal. Los gemelos no son solo símbolo de contradicción, sino de unión, de lazos invisibles que trascienden el tiempo y el espacio. Géminis vibra con la idea de que cada ser humano es reflejo del otro, de que todos están unidos por hilos sutiles. Al ser provocado, puede usar esta comprensión como arma, recordando al adversario que en realidad se enfrenta a sí mismo, que la lucha es un espejo de su propio interior. Esta visión desarma, porque convierte la confrontación en un descubrimiento doloroso, el enemigo no es otro, es la propia sombra. La rapidez de Géminis no es únicamente mental, también es emocional. Puede cambiar de ánimo con una velocidad que sorprende, y esa variación, vista como inestabilidad por quienes no comprenden su esencia, es en realidad un recurso estratégico. Cuando alguien lo provoca, no queda anclado en la ira ni en la tristeza, sino que se desplaza hacia nuevas emociones como quien cambia de viento. Esa movilidad emocional es un escudo poderoso, porque nadie puede mantenerlo atrapado en una vibración densa por demasiado tiempo. Mientras otros se consumen en el enojo, él ya ha saltado hacia la ligereza, y en ese salto está su victoria. El aire geminiano también gobierna los mensajes que se esparcen en el colectivo, y este poder lo convierte en figura de influencia. Provocarlo es arriesgarse a que use esta fuerza expansiva, que convierta una idea, una palabra o un gesto en corriente que viaja de boca en boca, de mente en mente, hasta volverse imparable. Su peligro es viral, porque lo que inicia como chispa en él puede convertirse en incendio de pensamientos compartidos. Esta capacidad de propagar lo invisible es un arma épica que lo vincula con la eternidad de las ideas. En las epopeyas del espíritu, Géminis aparece como heraldo que nunca se cansa, como viajero que lleva en sus alas los secretos del universo. Es la encarnación de la enseñanza de que la vida no es estática, de que la grandeza se encuentra en el cambio perpetuo, de que nada ni nadie puede detener el soplo eterno del aire. Su advertencia no es solo para quienes lo provocan, sino para quienes se resisten al movimiento. El que lucha contra Géminis lucha contra la esencia misma de la transformación, y en esa lucha siempre termina vencido. Así, en el horizonte estelar, Géminis brilla como símbolo de la victoria del espíritu ágil sobre la rigidez, de la expansión sobre la limitación, del conocimiento vivo sobre la verdad inmóvil.
Provocarlo es despertar su potencia cósmica, y cuando se despliega, demuestra que lo que parece efímero es lo más duradero, que lo invisible es lo más poderoso, que lo ligero es lo que finalmente vence. En su furia habita una lección, y en su grandeza, un destino, recordarle a todos los seres que el aire nunca se somete, que el cambio es la única ley eterna y que en el movimiento infinito se encuentra la verdadera fuerza. En el mapa eterno del zodiaco, Géminis es más que la suma de palabras, pensamientos y cambios. En él se resguarda un misterio ancestral, la capacidad de ser mediador entre mundos antagónicos. No es casual que se le represente con gemelos, pues su esencia no consiste solo en mostrar duplicidad, sino en tender un puente entre lo que parece inconciliable. Este poder de reconciliar opuestos es poco comprendido y, sin embargo, constituye una de sus mayores fuerzas ocultas. Cuando se le provoca, despierta este don y muestra a su adversario que no existe contradicción que no pueda desarmar, que no hay muro que no pueda atravesar con la ligereza de su mente. Su peligro se encuentra en que logra lo que otros temen, unir extremos y convertir las fisuras en posibilidades. Hay en Géminis un dominio secreto sobre el ritmo. Como signo vinculado al aire en movimiento, comprende instintivamente la cadencia de la vida, los intervalos entre la acción y la pausa, el compás de lo que avanza y lo que se repliega. Provocarlo es desafiar a un ser que sabe leer los pulsos invisibles de los acontecimientos y que puede anticiparse a ellos con precisión. No ataca siempre de manera frontal, muchas veces espera el instante exacto, el cambio imperceptible de tono, el respiro del adversario para dar la estocada final. Ese dominio sobre el tiempo lo vuelve tan peligroso como un arquero que jamás falla su tiro porque conoce de antemano la trayectoria del viento. Otro aspecto oculto en su naturaleza es su capacidad de dispersión creativa. Lo que para otros es desorden, en Géminis es un campo fértil donde nacen múltiples ideas a la vez. Cuando es provocado, puede usar esta habilidad para desbordar al adversario con una lluvia de pensamientos, argumentos, gestos y caminos posibles. Allí donde otros buscan un solo golpe certero, él multiplica 100 estrategias simultáneas. Esta proliferación desconcierta y agota, porque quien lo enfrenta se ve incapaz de sostener el ritmo de su inagotable ingenio. En el plano simbólico, Géminis también custodia el lenguaje de las estrellas. Como regido por Mercurio, es guardián de los símbolos, de los mensajes que viajan a través de signos y señales que no todos saben interpretar. Cuando se le provoca, esa conexión con lo celeste se activa, y puede convertirse en un espejo cósmico que refleja no solo al contrincante, sino también el destino que lo rodea. En sus palabras vibra la huella del universo, y este eco astrológico lo transforma en un ser que no discute solo en el plano humano, sino en el cósmico. Sus adversarios rara vez comprenden que luchan contra un canal del aire divino, contra un espíritu que porta la voz de algo más vasto que él mismo. Un aspecto menos explorado es su capacidad para sanar mediante la palabra. Así como su verbo puede cortar y desarmar, también puede curar y reconstruir. Pero este don tiene una doble cara, al ser provocado, puede utilizar ese mismo poder de manera contraria, señalando con precisión las heridas más hondas, recordando aquello que se había querido olvidar. El peligro se vuelve evidente cuando su aguda percepción toca los puntos sensibles del alma ajena, porque no hiere superficialmente, sino en lo más profundo de la identidad. También debe reconocerse su capacidad de moverse en el terreno de lo intangible, como si fuera viajero entre dimensiones. Géminis no se limita al espacio físico ni al tiempo lineal, su mente es capaz de habitar múltiples planos al mismo tiempo. Esto lo vuelve impredecible, porque quien lo reta cree encontrarse en una confrontación concreta, pero en realidad se ve arrastrado a un combate multidimensional, donde los significados se multiplican y las certezas se desvanecen. Su peligro reside en ese terreno de lo invisible, donde pocos pueden seguirlo sin perderse. Existe además en Géminis una chispa que lo vincula con la risa y el humor como armas épicas. Pocos comprenden la magnitud de esta herramienta, porque el humor parece liviano, pero en realidad desarma estructuras, rompe solemnidades y desactiva tensiones con más eficacia que la fuerza. Provocarlo puede liberar esa risa implacable que convierte al adversario en objeto de ironía. Y no hay mayor derrota que ser ridiculizado ante el poder de un ingenio que ilumina con su brillo la fragilidad de las pretensiones humanas. En su esencia se encuentra también la conciencia de lo efímero, y con ella, la fuerza de lo eterno. Géminis enseña que lo pasajero no es carencia, sino abundancia infinita de formas, que la vida se renueva en lo breve y en lo cambiante. Al ser provocado, utiliza este conocimiento como espada, muestra que nada dura para siempre, que ningún poder es inmutable, que incluso lo más sólido se disuelve ante el paso del tiempo.
Su peligro no es solo la rapidez de su mente, sino la claridad con que recuerda a todos que todo está destinado a transformarse. La figura de Géminis en el tejido de las estrellas es la del guardián de la palabra sagrada, del viajero eterno que lleva en sus alas tanto la suavidad de la brisa como la furia de la tempestad. Provocarlo significa enfrentarse al aire en todas sus manifestaciones, el aliento que da vida, el viento que guía las velas de los héroes, la ráfaga que derriba murallas y el soplo invisible que todo lo penetra. Su grandeza es épica porque revela que la verdadera victoria no se encuentra en lo que permanece fijo, sino en lo que fluye y se renueva, que el cambio es la ley más poderosa del cosmos y que quien se resiste a él acaba vencido. Así, el peligro de provocar a Géminis es también una enseñanza gloriosa: el aire no se puede atrapar, la mente no se puede silenciar, la dualidad no se puede encadenar. Géminis es el testimonio vivo de que la fuerza del universo está en el movimiento eterno, en la multiplicidad de voces, en la infinita posibilidad de ser muchos a la vez. Y cuando despierta en toda su potencia, se convierte en el héroe inmortal que recuerda a todos los signos que lo verdaderamente indestructible es lo que nunca deja de transformarse. Géminis, en su raíz más profunda, es el signo que representa la vibración del cosmos convertida en movimiento humano. No solo es el mensajero de los dioses ni el guardián de la palabra, también es la memoria viva del universo que se dispersa en miles de fragmentos de experiencia. Esta dispersión, tantas veces juzgada como inconstancia, es en realidad la multiplicación de caminos que lo vuelven inabarcable. Provocarlo significa, entonces, poner en marcha esa memoria fragmentada que se une como un mosaico celestial capaz de desbordar cualquier estructura. Quien intenta detenerlo despierta un río de recuerdos, voces, símbolos y pensamientos que jamás podrán ser contenidos en un único cauce. Su poder no radica solo en la mente ágil, sino en la capacidad de absorber y reflejar el entorno como un espejo vivo. Géminis es esponja del aire, registra matices de tono, vibraciones de ambiente, energías que flotan invisibles entre los seres. Cuando se le provoca, utiliza ese registro sensible para golpear donde más duele, porque no necesita que se lo digan, lo siente. Esta cualidad le otorga una ventaja heroica, pues mientras otros signos dependen de la fuerza física o de la resistencia emocional, él cuenta con la percepción inmediata del campo invisible en el que se libra cualquier enfrentamiento. En los mitos olvidados, Géminis es también el guardián de los caminos cortos, de las encrucijadas, de los pasajes que parecen triviales pero que llevan a grandes destinos. Allí reside otra dimensión de su peligro: sabe que las decisiones mínimas, los gestos más ligeros, pueden alterar todo un destino. Provocarlo equivale a empujarlo a usar esa comprensión y a actuar con la precisión de quien mueve una sola pieza y cambia todo el tablero. Su fuerza no está en la acumulación de gestas grandiosas, sino en la sutileza de alterar el rumbo de las cosas con un movimiento apenas perceptible. Géminis se relaciona con las manos y los brazos, y en esa conexión corporal late un secreto olvidado: son sus herramientas para tocar el mundo, para construir puentes visibles que imitan los invisibles que su mente levanta. Provocarlo es despertar no solo su verbo, sino la acción rápida y coordinada de su cuerpo, que responde como si fuera extensión directa de su pensamiento. Esta unión entre mente y gesto le da una velocidad que confunde, porque en él no existe separación entre lo que imagina y lo que ejecuta. También guarda un vínculo sagrado con la escritura y la huella del lenguaje en la materia. Si la palabra oral es rayo, la palabra escrita es su trueno eterno. Géminis sabe, aun sin proponérselo, que lo escrito queda, que el mensaje se vuelve inmortal. Cuando se lo reta, su energía puede dejar marcas duraderas, frases o símbolos que resuenan mucho después de que la batalla haya terminado. Su peligro se prolonga en el tiempo, porque no se disuelve con el aire inmediato, lo que deja grabado perdura como testimonio y como advertencia. Su relación con la infancia eterna merece también atención. Géminis encarna la curiosidad insaciable, la mirada fresca que nunca se cansa de preguntar. Provocarlo es arriesgarse a que utilice esa inocencia como arma, porque desde la frescura del niño puede desnudar las verdades que los adultos intentan esconder bajo capas de solemnidad. En esa inocencia convertida en filo, su peligro es devastador: reduce la complejidad de un adversario a una pregunta simple que lo expone en su desnudez. La conexión de Géminis con las multitudes es otra de sus armas invisibles. No se trata de un signo aislado, vibra en sincronía con los grupos, con los intercambios, con el murmullo colectivo. Provocarlo es abrir la puerta a que esa energía social se active, a que su influencia se expanda como viento que arrastra no solo a una persona, sino a todos los que lo rodean. Su voz puede volverse coro, su idea puede transformarse en corriente que otros adoptan sin cuestionar.
El peligro entonces trasciende lo personal y se vuelve colectivo, porque su poder no se limita a él mismo, sino que se multiplican los muchos. En lo más oculto de su naturaleza también se encuentra la sombra de la contradicción, y en esa sombra habita otro de sus dones secretos. Mientras otros luchan por eliminar contradicciones, Géminis las acepta y las utiliza como armas. Puede sostener una idea y su opuesta con la misma convicción, y al hacerlo desconcierta a quien lo reta, que espera linealidad y coherencia. Esa capacidad de habitar la paradoja lo convierte en héroe del movimiento perpetuo, porque nunca queda atrapado en una sola forma de ser. El peligro de provocarlo está en descubrir que lo que se consideraba debilidad es en realidad el terreno donde él se mueve con mayor maestría. En los relatos épicos del alma humana, Géminis es la tempestad que inspira tanto temor como admiración. No busca la guerra, pero si se le obliga a ella, lucha con las armas invisibles de la mente, de la palabra, de la percepción. Provocarlo es despertar al guerrero del aire, al guardián de los símbolos, al viajero de los mundos sutiles. Su grandeza consiste en que nunca es uno, siempre es muchos, y en esa multiplicidad radica su invencibilidad. Los astros lo escribieron como advertencia y como promesa: el aire no se detiene, la palabra no muere, la transformación no se apaga. Géminis es todo ello y más, y cuando se lo enfrenta, se descubre la verdad universal de que lo ligero es lo que sostiene, lo invisible es lo que perdura y lo múltiple es lo que finalmente vence. Géminis es mucho más que la representación del aire en movimiento, es la encarnación del susurro de los dioses que atraviesa a los mortales para recordarles que nada permanece inmóvil en el cosmos. Dentro de él habita el secreto de la vibración primordial, ese pulso invisible que conecta lo humano con lo divino. Cuando es provocado, esa vibración despierta con intensidad, como un eco que se multiplica en todas direcciones y que no se puede acallar. Su peligro se extiende más allá de lo inmediato porque lo que convoca no es solo su ingenio ni su lengua afilada, sino el movimiento esencial del universo que se expresa a través de él. El viento de Géminis no es únicamente brisa o tempestad, también es portador de visiones, imágenes y revelaciones que llegan como ráfagas repentinas. En el corazón de su dualidad habita la chispa profética, porque su mente se conecta con los hilos invisibles que entretejen el destino. Provocarlo puede abrir la puerta a que esta chispa se encienda y revele verdades que otros hubieran preferido ignorar. Este aspecto lo convierte en un signo peligroso no solo por su rapidez, sino por la claridad con la que expone lo que se oculta tras las máscaras. Ante su mirada y su palabra, lo que parecía sólido se desmorona, lo que estaba escondido queda a la vista, y lo que parecía eterno se muestra efímero. Existe en Géminis una cualidad que rara vez se reconoce, la capacidad de ser intérprete de la energía de los dioses del caos. No porque lo provoque deliberadamente, sino porque sabe danzar en medio de la confusión. Allí donde otros se pierden entre voces y caminos, él se orienta con naturalidad, como si la confusión fuera su hogar. Provocarlo es obligarlo a desplegar esa danza caótica que desarma cualquier orden establecido, porque no se limita a destruir, sino que transforma el caos en impulso creativo. En su aparente desorden reside una fuerza heroica que no teme al cambio, sino que lo abraza con la valentía de quien sabe que todo nacimiento surge del movimiento incesante. El simbolismo de su regente, Mercurio, añade otra capa épica a su poder. Mercurio no solo es mensajero, también es ladrón divino, mediador entre dioses y mortales, viajero de mundos visibles e invisibles. Géminis hereda ese legado, y cuando se le provoca, despierta la astucia mercurial que se desliza por grietas donde nadie más puede entrar. Esa astucia lo hace capaz de encontrar salidas donde otros solo ven muros, de apropiarse del conocimiento que parecía inaccesible y de devolverlo como arma afilada en medio de cualquier disputa. Provocarlo es enfrentar a un ser que lleva en sí la herencia del dios que jamás fue atrapado, del espíritu que siempre escapa y que siempre regresa con un poder aún mayor. La voz de Géminis tiene la naturaleza de un canto múltiple, capaz de ser armonía o disonancia según lo requiera la situación. En ella habita el poder del encantamiento, porque no solo transmite ideas, también seduce, inspira y envuelve. Cuando se le desafía, esta voz se convierte en un instrumento de poder que hipnotiza y confunde, que arrastra y domina sin necesidad de gritar. Es un arma invisible que actúa en lo más profundo de la psique, donde las palabras no se escuchan solo con los oídos, sino que se inscriben en la mente y en el corazón. Otro aspecto poco explorado es su vínculo con los umbrales. Géminis es guardián de las puertas, de los pasajes entre lo conocido y lo desconocido, entre la claridad y la penumbra. Al ser provocado, activa ese poder liminal y se convierte en un ser que transita con naturalidad por las fronteras donde otros tiemblan.
Puede moverse entre la lógica y la intuición, entre la luz y la sombra, entre lo humano y lo divino. Esto lo vuelve un adversario formidable, porque nunca está completamente en un lado ni en otro, siempre habita el entre, siempre se mueve en la grieta, y desde allí desestabiliza a quien intenta fijarlo en una sola forma. En lo más hondo de su naturaleza se encuentra también la conexión con el hálito de la vida. Géminis simboliza el aliento, ese soplo que da inicio a la existencia. Provocarlo es arriesgarse a que recuerde que la palabra no solo es comunicación, sino también creación. Sus frases pueden invocar realidades nuevas, abrir horizontes y derribar murallas invisibles. Su poder creador es tan fuerte como su poder destructor, y cuando se le despierta en su faceta más intensa, puede edificar o arrasar con igual facilidad. Su relación con la movilidad lo dota además de una ventaja que va más allá del intelecto. Géminis es movimiento perpetuo, y por eso jamás se queda atrapado en un solo lugar. Provocarlo equivale a enfrentarse a alguien que nunca está quieto, que puede cambiar de forma, de estrategia, de ángulo de ataque en cuestión de segundos. Su grandeza heroica consiste en que no necesita ser constante para vencer, su triunfo está en la velocidad del cambio, en la capacidad de reinventarse una y otra vez hasta que su adversario no tenga más fuerzas para seguir el ritmo. En el tapiz del zodiaco, Géminis es el viento que sostiene las alas de los héroes, pero también el vendaval que derriba a quienes intentan desafiarlo sin comprender su grandeza. Es guardián de los secretos del aire, intérprete de lo invisible, y su verdadera fuerza radica en la multiplicidad. Cuando es provocado, se transforma en espejo del cosmos, recordando que el universo mismo no es uno, sino muchos, y que el poder más grande de todos es la infinita capacidad de transformarse. Así, el peligro de despertar la furia de Géminis es al mismo tiempo una lección gloriosa: lo mutable vence a lo rígido, lo ligero supera a lo pesado, lo invisible sostiene lo visible. Quien lo provoca, sin saberlo, convoca a la fuerza épica del aire eterno, ese que nunca muere, que nunca se detiene, que siempre vuelve y que siempre transforma.